Todo empezó cuando contraí matrimonio con Marcos, el hombre que robó mi corazón. Disfrutamos de un día precioso en compañía de nuestros familiares y amigos en una modesta iglesia del pueblo que nos vio crecer. Cada pormenor de esa jornada permanece fresco en mi memoria. Desde mi traje nupcial hasta la expresión de alegría en el rostro de Marcos al observar las lágrimas de felicidad de nuestras madres mientras avanzaban por el pasillo. Posteriormente, festejamos el evento con una modesta celebración en el patio de la residencia de mis progenitores. Juntos celebramos. Nos divertimos y alzamos nuestras copas por lo que vendrá. Después de algunos meses de casados, Marcos propuso la idea de trasladarnos a la propiedad de la familia. Javier, el padre de la persona, se quedó viudo hace algunos años tras la muerte de su esposa. Marcos experimentó la responsabilidad de permanecer cerca de él para colaborar en las labores agrícolas. Experimenté cierta inseguridad ante esta importante transformación en nuestro día a día. Mi crianza fue en la localidad y jamás había residido en una finca. Aunque comprendía la relevancia que tenía esto para Marcos. Así que asentí con alegría y preparamos nuestro equipaje. Nos despedimos de nuestros seres queridos y amistades. El rancho se encontraba a varias horas de distancia, por lo que el trayecto fue extenso. Aunque estuvo a la altura de lo que esperaba. Durante el trayecto, Marcos compartió conmigo anécdotas de cuando era niño en la finca, colaborando con su padre en las labores del campo y el cuidado de los animales. Era evidente la intensa pasión y cariño que él experimentaba hacia ese sitio. Al llegar, Javier nos dio la bienvenida con un afectuoso abrazo. Un hombre de gran estatura y complexión fuerte, cuyas manos mostraban durezas por el arduo trabajo en el campo. Aunque sus ojos reflejaban tristeza por la partida de su esposa. Nos dio la bienvenida con una sonrisa sincera. Nos enseñó la vivienda que sería nuestro hogar. Un hermoso edificio de madera con un espacioso balcón que ofrecía vistas a extensos campos verdes. Durante el proceso de sacar nuestras pertenencias y acomodarnos en la nueva vivienda, experimenté una amalgama de sentimientos. Aunque me embargaba la emoción de iniciar esta nueva etapa junto a Marcos. Al mismo tiempo experimentaba cierta sensación de alienación en este entorno ajeno para mí. A pesar de todo, estaba determinada a lograr que esto fuera exitoso para Marcos y para nuestra familia. En aquel momento, desconocía que esta transformación sería el inicio de una sucesión de sucesos que transformarían mi existencia de manera permanente, desafiando mi unión matrimonial, mis principios y todo lo que pensaba entender sobre el amor y la fidelidad. Los primeros días en la finca supusieron una etapa de ajuste. Estaba acostumbrado a la vida en el pueblo y me vi en la necesidad de adaptarme velozmente al ritmo y requisitos del entorno rural. En contraste, Marcos se veía muy cómodo. Cada mañana, se despertaba temprano con entusiasmo para comenzar el día colaborando con su padre, mientras yo me encargaba de las labores domésticas, preparando alimentos, manteniendo la limpieza y procurando convertir nuestra casa en un lugar acogedor. Colaboré con Javier en el cuidado del jardín, aprendiendo gradualmente acerca de las diversas hortalizas y plantas aromáticas que cultivábamos, así como apreciando la hermosura de nuestro entorno. Con la presencia constante de Marcos en el campo, Javier y yo comenzamos a compartir más momentos juntos. No se limitaron a simples saludos matutinos o a compartir una taza de café por la tarde, sino que con el paso del tiempo, nuestras charlas se volvieron más extensas y cercanas. Javier compartió conmigo recuerdos de su juventud, cuando conoció a la madre de Marcos y juntos edificaron la granja partiendo de cero. Expresó sus sentimientos con tanta pasión y anhelo que me conmovió profundamente. Por su parte, compartí detalles acerca de mi vida urbana, mis metas y anhelos junto a Marcos. Inadvertidamente, empecé a desear esos instantes junto a Javier. Su compañía me brindaba consuelo. Siempre estaba dispuesto a decir algo amable. Contaba chistes para sacarme una sonrisa y estaba ahí para brindarme apoyo. Una vez, Marcos debió desplazarse hasta la ciudad para adquirir piezas de repuesto para el tractor. Javier y yo dedicamos la tarde entera en el jardín recolectando hortalizas y conversando acerca de la existencia. Al atardecer, nos sentamos en el porche disfrutando de té frío y contemplando los tonos del cielo al anochecer. En ese instante, experimenté una conexión con Javier que resultaba inexplicable.
Una sensación de confort y entendimiento recíproco. Al mirar hacia el pasado, puedo notar que fue en ese instante cuando nuestra relación comenzó a transformarse. La relación inicialmente amistosa entre una nuera y su suegro estaba evolucionando hacia algo más complejo y profundo con el tiempo. Sin embargo, no podía percibirlo claramente. Me encontraba completamente inmersa en la amabilidad y el cuidado que Javier me brindaba en ese momento. Noté que me encontraba en un camino riesgoso que ponía en peligro todo lo que había edificado junto a Marcos. En ese instante, envuelta en mi aislamiento y anhelo de contacto, no fui capaz de percibir las señales de advertencia. Dejé que mis sentimientos me arrastraran sin darme cuenta de que me dirigía hacia aguas agitadas que pronto pondrían en peligro mi bienestar. Cuando Marcos se ausentó para ir a la ciudad a adquirir piezas de repuesto, Javier y yo quedamos solos en casa en medio de un verano abrasador. Una tensión se percibía en el ambiente, la cual se había incrementado entre nosotros a lo largo de varias semanas. Quizás incluso por varios meses. Opté por preparar una limonada casera para combatir el calor. Mientras estaba sacando el jugo de los limones, percibí la mirada de Javier dirigida hacia mí. Se trataba de una mirada que había captado constantemente. Algo que resultaba inquietante pero a la vez emocionante. Intenté no prestarle atención, enfocándome en la tarea. Pero al finalizar, al ofrecerle una bebida, nuestros dedos se rozaron, provocando una descarga eléctrica que recorrió todo mi ser. Mientras estábamos en la mesa, tomamos en silencio desde la cocina. Sin embargo, en el ambiente flotaban palabras no expresadas y anhelos callados. Al fin, Javier decidió hablar. Le dijo a Paula que necesitaba contarle algo que había comenzado hace bastante tiempo. Su tono era grave y áspero. Reconozco que no es correcto. Pero ya no puedo seguir actuando como si no tuviera emociones hacia ti. Me quedé impactado por lo que dijo. A pesar de que en el fondo siempre supe que tenía sentimientos por él. Al escucharlo en voz alta, la situación se volvió más tangible y ya no pude hacer caso omiso. Me costó articular una respuesta clara a Javier. Me quedé sin palabras. Siguió hablando. No se detuvo ahí. Somos esposos. Hijo. Comprendo. Respondí acercándome a él. Pero no puedo evitar la intensidad de mis emociones cuando estoy a tu lado. Me hace sentir plenamente vivo. Las palabras que dijo llegaron a una parte de mi corazón que intentaba evitar. Ya que debo admitir que también tenía afecto por Javier. Marcos no había logrado hacerme sentir valorada por tanto tiempo como lo hizo él. Antes de poder controlarme o considerar las repercusiones, me vi inclinándome hacia él. Y todo lo demás se esfumó. Olvidé por completo mi estado civil y la relación familiar que me une con mi esposo. Solo podía concentrarme en cómo se sentían sus labios al tocar los míos. Su suave caricia en mi piel y la intensa llama ardiendo en mi interior. En ese instante, me sentí desorientado. Ya que entre nosotros había surgido una intensa pasión a lo largo de todo este periodo. Tuvimos relaciones íntimas en la mesa de la cocina con urgencia y anhelo como nunca antes experimentado. Mientras descansábamos juntos, intentando recuperar el aliento. La percepción de la realidad se desvaneció. Había traicionado a mi esposo al cruzar un límite irreversible. Si has llegado hasta aquí, por favor, ayúdame dándole me gusta al video. Sigamos adelante. Los ojos de Javier irradiaban amor y ternura de forma irrefutable. Aunque no lograba sentir un arrepentimiento total. Esa jornada representó un momento crucial en nuestro camino. Teníamos la certeza de que todo cambiaría de manera irreversible. A pesar de no encontrarse bien. Era algo que no podíamos rechazar. Desde ese instante, los sentimientos florecieron entre nosotros y nos sumergimos en un amor clandestino. Aprovechando cada oportunidad para estar juntos. Nuestro amor prohibido nos regala instantes de felicidad fugaz. Siendo conscientes del alto costo que acarrearía nuestro efímero encuentro apasionado. Durante los meses que siguieron, Javier y yo nos sumergimos en nuestra relación clandestina. Aprovechando cada ocasión para estar juntos en los momentos que podíamos robar. Cuando Marcos estaba ocupado o se ausentaba de la finca donde nos encontramos por primera vez. Tanto en el granero como en los campos de maíz.
Buscábamos estar a solas cada vez que estábamos juntos. El entorno desapareció, quedando únicamente los dos. Sumergido en el amor que compartimos y en la fuerte conexión que construimos. Rememoro una ocasión en la que Marcos se ausentó rumbo a la ciudad para encontrarse con otros agricultores locales. Aproveché ese momento para organizar un almuerzo campestre en los campos que rodean nuestra casa. Colocamos una manta bajo un frondoso roble y nos quedamos allí deleitándonos con la comida que habíamos preparado y la grata compañía mutua. Durante el momento en que descansábamos, con Javier recostado en mi regazo, experimenté una felicidad que no había sentido en bastante tiempo. Con él podía ser auténtica sin tener que aparentar ni ocultar nada. Experimenté una sensación abrumadora. Desearía poder permanecer en este lugar eternamente. Murmuré mientras acariciaba su pelo. A solas los dos. Sin necesidad de ocultarnos. Javier dejó escapar un suspiro, mostrando el amor que estaría dispuesto a brindar. Deseando poder disfrutar de tu compañía de forma ininterrumpida, sin tener que arrebatar esos instantes fugaces. Ambos éramos conscientes de que esa situación resultaba inalcanzable, ya que seguía siendo la esposa de Marcos y Javier era tu progenitor. Nuestras acciones no solo eran éticamente dudosas, sino que también tenían la capacidad de desintegrar nuestro núcleo familiar. Aunque sucedió eso, conseguimos separarnos. Como si una fuerza irresistible nos uniera. Por encima de la lógica o el discernimiento. Siempre que tratamos de poner fin a todo, acabamos reconciliándonos. Sin poder resistir la fuerza que nos une. A pesar de la alegría que compartíamos. Siempre había un sentimiento de culpa rondándonos. Cada vez que veía a Marcos. Cada caricia o juego. Surgía un atisbo de arrepentimiento por estar con él. Traicionando a mi esposo. La persona con la que juré estar por siempre. Traté de justificar mis acciones. Argumentando que Marcos se mostraba distante y ya no me dedicaba la misma atención que antes. Intenté persuadirme de que lo nuestro, Javier y yo, era un amor único que solo se presenta una vez en la vida. Sin embargo, en el fondo de mi ser, era plenamente consciente de que esos eran mis verdaderos sentimientos. Debo admitir que dejé que mis propias ansias egoístas fueran más importantes que mi compromiso matrimonial. Su fragilidad lo llevaba a ceder ante la tentación sin considerar las repercusiones. Las repercusiones, como llegaría a darme cuenta rápidamente, resultaron ser mucho más graves de lo que jamás hubiera podido imaginar. Aunque nos esforzamos por ser discretos y mantener en secreto nuestro amor, la realidad siempre encuentra la forma de revelarse. En ese momento, puso en peligro no solo mi matrimonio, sino también todo lo que había construido hasta entonces. Comenzó de esta manera el día en que revelaron nuestra confidencia. En otra ocasión, Marcos madrugó para inspeccionar la restauración de una cerca en el límite norte del terreno. Javier y yo nos reunimos en el granero cuando se presentó la ocasión. Tan concentrados estábamos el uno en el otro. Tan inmersos en nuestra burbuja, que no percibimos los pasos aproximándose hasta que ya era tarde. Al caer la tarde, la puerta del granero se deslizó abriéndose lentamente. Pedro, uno de los empleados de la finca, hizo acto de presencia. De la sorpresa al susto y finalmente al desagrado. Su rostro reflejaba una serie de emociones en tan solo unos instantes. ¿Qué ocurre? Doña Paula. ¿Don Javier? Decidí distanciarme de Javier como si su contacto me abrazara. Con el corazón palpitando con fuerza en el pecho le expresé a Pedro que la situación no era lo que aparentaba. Aún así, al pronunciar esas palabras, era consciente de lo frágiles e increíbles que sonaban. Pedro presenció cómo nos abrazábamos con pasión. Con nuestros cuerpos unidos de una forma que dejaba claro el tipo de vínculo que teníamos. Expresó su desconfianza, no tengo fe en esto. Mencionando la decepción hacia don Marcos. Pedro. Entiendo la situación. Aunque la apariencia no es favorable. Si nos permitieras explicar. Intenté entablar una conversación. Pero lamentablemente Pedro no estaba receptivo. No hay necesidad de explicaciones. Sus acciones son incorrectas y don Marcos merece justicia. Cuando se marchó,
Javier y yo nos quedamos petrificados al comprender que todo lo que conocíamos estaba a punto de desaparecer. Los días que siguieron estuvieron llenos de emociones intensas. Cumpliendo su promesa, Pedro encaró a Javier y le comunicó la importancia de informar a Marcos sobre lo sucedido. Javier, abrumado por la culpa y el arrepentimiento, aceptó. Permanece fresco en mi memoria desde la noche en que todo se reveló. Recién llegado de la finca, Marcos y yo compartíamos la cena cuando Javier solicitó una conversación a solas con él. Al ver cómo se alejaban, me retorcí las manos de nerviosismo, sintiendo un nudo en el estómago. Pasé bastante tiempo escuchando a Marcos, quien solía ser calmado y apacible, gritar de manera inusual. La rabia y el sufrimiento se desbordaban en su reacción. Pude oír sus gritos. Mi esposa y mi padre enfrentados. Poco tiempo después, percibí el ruido producido por el cristal al romperse. Expresaste: jamás tuve intenciones negativas al venir aquí. Sin embargo, rechazó escuchar mis justificaciones. ¿Cómo has podido herirme de esta manera?, murmuró con su voz entrecortada. No encontraba manera de contestarle. Reducir la cantidad de respuestas ausentes podría disminuir su sufrimiento y no validar sus acciones pasadas. Solo pude derramar lágrimas y rogar por su indulgencia al ser consciente de haber cometido un acto que no tenía perdón. En aquella noche, mientras Marcos organizaba sus pertenencias para irse de la hacienda, era consciente de que nuestra unión había llegado a su fin. La confianza que habíamos forjado y todo lo que habíamos compartido se desmoronó a causa de mi deslealtad. A pesar de que en mi interior persistía el deseo por Javier, era consciente de que nuestra relación no resistiría la exposición pública ni la crítica y condena a la que seguramente me enfrentaría al ver a Marcos irse en su vehículo. La figura desvaneciéndose en la oscuridad me hizo sentir como si una parte de mi ser se hubiera extinguido. He perdido a mi esposo, mi existencia y todo debido a un instante de pasión. Un momento de fragilidad que ahora me atormenta constantemente. Después de que Marcos se marchara, la granja quedó sumida en un caos y desorden en los días que siguieron. Los empleados fieles a mi familia durante mucho tiempo me observaban con una combinación de compasión y recelo, mientras creían que no prestaba atención. Capté sus murmullos acerca de cómo ven mi vínculo con Javier. Javier se vio invadido por la culpa, sentado en el porche con la mirada perdida en el horizonte, mientras una tensa formalidad se apoderaba de él, siendo plenamente consciente de la brecha que se abría entre nosotros. Un día, con un tono fatigado y desanimado, me expresó la necesidad de terminar con esa situación. Paula, lo que hicimos estuvo incorrecto. No podemos seguir así. Javier expresó con tristeza que no se lograría a expensas de la alegría de Marcos, a pesar del sufrimiento provocado por las circunstancias. Era difícil aliviar el dolor, aunque sabía que estaba en lo correcto. Mis emociones hacia Javier permanecían inalteradas. Mi amor por él seguía intacto. Aún deseaba sentir su contacto y tenerlo cerca. Sin embargo, Marcos era muy especial para mí. Durante mucho tiempo, fue mi fiel compañero y mi más cercano confidente. El simple pensamiento de quedarme sin él y tener que enfrentar la vida sin su compañía resultaba casi insoportable para mí. Durante la semana siguiente, traté de comunicarme urgentemente con Marcos, dejándole múltiples mensajes pidiéndole que volviera a casa y asegurándole que resolveríamos los problemas. Sin embargo, no obtuve respuesta a mis ruegos. Marcos había partido y los días transcurrían sin que me percatara de que quizás él no regresaría jamás. Mientras tanto, me vi consumido por la culpa y empecé a descuidar mis responsabilidades en la finca, pasando largos ratos en la cama llorando hasta que ya no pude derramar más lágrimas. Javier intentó reconfortarme, pero su cercanía solo avivaba el recuerdo doloroso de nuestras acciones y del sufrimiento provocado en aquel momento. Al principio, se escuchaban solo murmullos y se veían miradas disimuladas. Pero con el tiempo los chismes se volvieron más maliciosos. En el mercado de la ciudad, una mujer comentó que desde el comienzo ella había organizado todo. Otra persona contestó que se había casado con Marcos únicamente con el propósito de acercarse a su padre. Un tercero mencionó que siempre tuvo la sensación de que algo peculiar había en ella. Marcos,
que tiene escasos recursos. Merece algo de mayor calidad. No pude seguir escuchando. Así que me detuve a descansar y finalmente me fui del mercado. Con los ojos ardiendo por las lágrimas y el corazón palpitando con fuerza en el pecho. Esa era la percepción generalizada sobre mí, un individuo oportunista. Alguien que deshacía familias. Con el paso de los días. En pocas semanas me percaté de que era imposible evadir los murmullos y las miradas hostiles a causa de mi error. El tema de la ciudad giraba en torno a la traición. Paula ya no era reconocida como la esposa de la nuera de Marcos, sino como la adúltera que transgredió su compromiso matrimonial. A pesar de sentir el impulso de expresar mi amor por Javier en voz alta, comprendía que sería en vano, ya que la relación llegaría a su fin sin considerar mis emociones. Lo que había ocurrido estaba mal. Traicioné a mi esposo. Arruiné mi matrimonio y ahora debía enfrentar las repercusiones de mis decisiones. Sin importar lo difícil que resultara. La noticia de la separación llegó en un sobre blanco sin brillo. Entregado por un mensajero en una mañana gris y lluviosa. A pesar de que lo anticipaba y sentía en lo más profundo de mi ser que sucedería. Leer las palabras plasmadas en la página en blanco y negro resultó impactante. El lenguaje legal frío hizo que todo pareciera más concreto. Marcos estaba claramente solicitando el divorcio debido a diferencias insalvables. Sin embargo, era consciente de la realidad, mi deslealtad. Mi engaño. Fueron los responsables de nuestra situación actual. Con las manos temblorosas. Estampé mi firma en los documentos. Mientras las lágrimas recorrían mi rostro y emborronaban la tinta. En ese instante, se confirmó el fin de mi matrimonio, el cual había sido arruinado por mis propios actos egoístas. En los días posteriores, decidí distanciarme de la propiedad, pues ya no deseaba estar relacionado con ese sitio ni con los recuerdos que guardaba. El impacto de la noticia fue profundo para mí, ya que esa propiedad era la ilusión de Marcos. La herencia que anhelaba edificar y legar a nuestros hijos. Y ahora, a causa mía, él estaba renunciando a todo. Después de varias semanas, me di cuenta de que no podía permanecer en la propiedad. Cada parte de ella estaba impregnada de memorias. Recuerdos de mi vida junto a Marcos. De la felicidad que compartimos antes de que todo se desmoronara por mi culpa. Además, estaban en mi mente los recuerdos de Javier. De nuestros encuentros secretos y la intensa atracción prohibida que me dominaba. Era abrumadora. Al principio, empecé a organizar mis pertenencias de manera gradual, sin embargo, conforme pasaba el tiempo, la necesidad de hacerlo con rapidez aumentaba. Me sentía desorientado, sin saber cuál sería mi próximo paso. Pero tenía claro que debía huir. Buscaba liberarme de los continuos recuerdos de mis equivocaciones y de mi sufrimiento. La víspera de mi partida, Javier se acercó a mí con un aspecto más envejecido que en meses anteriores. La carga de nuestra responsabilidad y sufrimiento se reflejaba en su rostro. Con la emoción en la voz. Expresó que no era necesario llevar a cabo esa acción. Tal vez podríamos optar por permanecer y darle una oportunidad. Sin embargo, sacudí la cabeza mientras las lágrimas brotaban de mis ojos. Javier. No podemos seguir adelante. Fue un equívoco. Un bello equívoco. Lleno de amor. Pero al fin y al cabo. Un equívoco. Tengo que marcharme. Debo hallar la manera de sobrellevar nuestras acciones. Él optó por no debatir. Quizás al aceptar la veracidad de mis afirmaciones. Después me envolvió con un abrazo intenso y apasionado. Como si quisiera resguardarme de toda la tristeza y los remordimientos que compartíamos. Me dejé envolver por su abrazo una vez más. Sabiendo que era el adiós definitivo. Conscientes de que nuestro amor, por intenso y desgastante que fuera, llegaba a su fin. Era imposible seguir adelante después de todo lo que habíamos vivido. Realmente fui marcada. Envenenada por el sentimiento de culpa y deslealtad. Después de limpiarme los labios, me despedí por última vez con una mirada final a la vida que había arruinado. Así, me encaminé decididamente hacia un futuro desconocido. Anhelando encontrar algo de tranquilidad. Si no felicidad.
Hace casi un año que abandoné la hacienda y mi existencia se despedazó en incontables fragmentos imposibles de recomponer. Durante el año pasado, se vivió un proceso de reflexión sobre el sufrimiento y, poco a poco, de asimilación. Tras mi partida, recorrí sin un destino fijo durante un periodo, desempeñando labores esporádicas en lugares que conseguía, como mesero o encargado en un pequeño establecimiento en la carretera. Siempre estuve en constante movimiento. Nunca me detenía mucho tiempo en un mismo sitio. Siempre en búsqueda constante. Quizás buscaba una forma de huir de los recuerdos de mi error o quizás solo anhelaba encontrar un sitio para comenzar de nuevo, donde pudiera ser una persona distinta. La mujer que traicionó a su esposo con el padre de este. En ese periodo, finalmente recibí novedades de Marcos. Fui contactado por su representante legal para conversar sobre los pormenores restantes del convenio de separación y la distribución de los bienes. Los mensajes que envió fueron breves, formales y carecían por completo de cualquier emoción personal. Parecía estar entablando una conversación con un desconocido en lugar de con la mujer con la que había convivido durante mucho tiempo. Quizá en este momento se había convertido en un desconocido para él. La mujer que ocupaba mi corazón ya no estaba presente desde el instante en que me dejé llevar por la atracción hacia su padre. Fui una persona que en el pasado cruzó en su camino, dejando un dolor que no pudo sanar. La situación con Javier seguía siendo igual de tensa. En ocasiones, mantenemos diálogos callados y breves por teléfono que resultan dolorosos. Es vergonzoso cómo, a pesar de habernos amado, causamos tanto daño a otras personas, incluido él. ¿Cómo logra seguir adelante? De una situación similar. Después de un largo viaje, logré hallar el sendero que me llevó de vuelta a la localidad donde nací. Recientemente me he trasladado a un diminuto piso y he conseguido empleo en una tienda de libros cercana. Empecé a reconstruir mi vida de manera gradual. La tarea resultó ser todo un desafío. En algunas ocasiones, me sentía abrumado por la carga de mi error, deseando simplemente abandonarme y ser consumido por el dolor y el remordimiento. A pesar de todo, seguí adelante porque era consciente de la importancia de completar esa tarea. Sentía que tenía un compromiso pendiente con Marcos. Al reflexionar sobre el último año junto a Javier, me doy cuenta de que, a pesar de las pérdidas, he adquirido un conocimiento invaluable sobre mí misma y sobre el verdadero significado del amor y el perdón. He descubierto muchas cosas acerca de mí mismo, tanto mis puntos fuertes como mis áreas de mejora. Mi habilidad para dar amor y causar dolor. Desconozco lo que el destino me tiene preparado. A pesar de que persisten fuertes sentimientos de dolor y un largo proceso de recuperación. Por primera vez en bastante tiempo vislumbro un destello de esperanza, percibiendo la posibilidad de hallar la forma de conectarme conmigo misma. Perdonar y avanzar. Pues al final, esa es la acción a la que todos podemos recurrir, continuar avanzando paso a paso. Día tras día. Con la ilusión de que el porvenir nos deparará nuevos inicios y segundas posibilidades. ¿Quién puede estar al tanto? Con el paso del tiempo. Deseo hallar la forma de reconciliarme con mi historia y aceptar completamente el ahora a pesar de haber cometido equivocaciones. Los errores que cometí me acompañarán siempre. Pero estoy consciente de que soy mucho más que mis equivocaciones y desaciertos. Como superviviente, me considero una persona combativa que siempre hallará la determinación necesaria para enfrentar cada desafío que se presente en mi camino. Paso a paso. Continuaré paso a paso. Día tras día. Ya que es mi única tarea, por Marcos. Por Javier y, sobre todo, por mi propia persona. Así transcurrieron mis vivencias. Si el contenido te ha agradado, no olvides darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros futuros relatos. Hasta luego.